Tratamos de responder, no lo haré yo, tratará de ayudarnos el entrevistado, el vecino Miguel Ángel Gauna Lavallén, uno de los que estuvo en los primeros años de la cooperativa 16 de octubre, fue el tesorero de la primera comisión de la COP16, de esta COP16 que tiene un vínculo fuerte también con toda nuestra comunidad y que está en el eje de la discusión de todos nosotros y nosotras desde hace bastante, con diferente tono y en los últimos tiempos por todo lo que usted ya sabe. Entonces él conoce los orígenes de esta cooperativa, una cooperativa que se prometía y se esperaba por aquellos años, mayo del 80, un artículo periodístico de aquellos años del diario Esquel, decía: la cooperativa será de la comunidad. Bueno, esto hoy en día lo vamos a traer a la actualidad. ¿Se cumple? ¿No se cumple? Si no se cumple, ¿qué le falta? Porque nos hacíamos esta pregunta hace algunos minutos. Por ejemplo, con el tema tarifario. ¿La cooperativa es la que define la tarifa y solo la cooperativa o tiene que intervenir alguien más? Es algo que nos venimos preguntando y planteando ya desde hace varios días. ¿Tiene que intervenir la municipalidad? ¿Tiene que intervenir el ente provincial regulador de los servicios públicos? ¿Tendrían que intervenir organismos de defensa del consumidor? ¿O como estamos bien, es así? Y si no, nos dirá Miguel, quien está aquí en los estudios del canal. Miguel, buen día. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Buen día. Bueno, primero, contexto histórico. Desde los orígenes de la cooperativa, integrando la comisión. Sí, yo estuve ligado desde siempre a las cooperativas de servicios públicos porque cuando regresé de Córdoba, en el año 78, volví a Esquel, no estaba recibido, yo tenía 3 materias pendientes, bueno, me tocó toda la época negra de la dictadura, tenía la facultad cerrada, así que bueno, me salió un trabajo acá en Esquel, volví, me radiqué, me recibí en el año 80, pero aproximadamente en el año 79, tendría que buscar el decreto, ingresé a la ex Dirección de Cooperativas y Mutualidades como auditor fiscalizador, y allí estuve varios años. Y en esa instancia fui convocado por la provincia, entre otras personas. Recién te decía que me acuerdo únicamente de un ingeniero Champaña. Había una comisión en la provincia que fue la encargada, digamos, de trabajar por ese entonces, cuando se produjo la desestatización y desnacionalización de las grandes empresas de servicios como agua, energía, obras sanitarias. Bueno, yo trabajé sumado desde la provincia de esa comisión. Incluso puedo reivindicar que hice las primeras reuniones con el señor Elías Owen, que era el presidente de la ex cooperativa Luz y Fuerza de Trevelin, porque bueno, llevó un proceso convencer a la gente de Trevelin, en los mejores términos, de transformar la cooperativa, porque desde Nación nos bajaron de alguna manera, no sé si era una orden, pero sí una instrucción muy severa de que iba a tardar mucho la creación de otra cooperativa, etcétera, que la transformación era más rápida. El director de cooperativa en ese momento tomó la idea y bueno, nos ordenó que nos pusiéramos a trabajar rápidamente en la transformación de la ex cooperativa Luz y Fuerza de Trevelin. Ese fue, te cuento rápidamente más o menos el trámite, y en esos trámites, las primeras reuniones, recuerdo acá en Esquel, las hicimos en la escuela, lo que nosotros todavía llamamos la escuela Costa Rica, la normal, exactamente, sí. Me acuerdo que uno de los oradores fue don Julián Ripa, estaba el doctor Guillermo de Fiori, Patricio Mare, de los que me acuerdo. O sea, ahí hicimos las primeras reuniones ya, digamos, enderezando, si se puede decir así, la transformación y tomar los servicios de toda la... Bien, a ver, esto de tomar los servicios, ¿quién le transfiere los servicios? ¿Quién fue el poder concedente de los servicios por aquellos años? ¿La provincia, el municipio? Yo he estado revisando la documentación, se habla de transferencia de la provincia a la cooperativa y luego de convenios entre el municipio y la cooperativa o ratificaciones también de esos convenios. La que se deshizo de estas grandes empresas nacionales como Agua, Energía, Sociedad del Estado y Obras Sanitarias de la Nación, todavía no existía la parte de gas, digamos, acá.
fue la Nación. La Nación transfirió las famosas leyes de Dromi, que se llaman, transfirió a las provincias. La provincia, la verdad que en un trámite bastante rápido, decidió transferirle a las municipalidades por aquello que se menea frecuentemente de que nuestra constitución provincial y nuestra formación jurídico-política es muy municipalista. Dijo, bueno, se las damos a la provincia. Enseguida dijo, no, se las damos a las cooperativas. Pero ahí pesaba también el hecho de que acá hay cooperativas, como el caso de la de Comodoro, que es una de las más viejas del país, la de Trelew, o sea, que eran pretéritas a todo esto. Claro. Entonces, bueno, podemos decir que de alguna manera gran parte del trabajo estaba hecho, lo único que había que hacer era algunos papeles de transferencia, sobre todo en la parte de los bienes. Acá en Esquel se complicó un poquito porque acá no existía la cooperativa. Acá había distritos de agua, energía y distritos de obra sanitaria de Nación. Entonces la provincia le transfiere al municipio. Al municipio de Esquel, época de facto. Y el municipio, después de reuniones que tuvieron, yo en algunas estuve, en la mayoría no estuve, se decide hacer estos convenios, que es una de las cosas que yo remarco, son convenios. Se hacen convenios de traspaso, que hoy en día esos convenios tienen un bajísimo valor jurídico. Bueno, claro, lo ponemos en este contexto histórico. A ver, estamos, y nos está contando Miguel, y yo le pregunto por ese contexto histórico, porque hace a la actualidad, justamente, qué valor tienen aquellos convenios que se firmaron en la década del 80, y si esos convenios están actualizados, digo, o respetan la normativa actual. Eso es lo que queremos traer también aquí a la mesa de la entrevista. A ver, detengámonos en ese punto, porque en tu caso, digamos, ponés la mirada en eso. Dijiste, son solo convenios. Exacto. Y ya lo he repetido varias veces, y bueno, creo que es un tema que se ha ido de a poco, digamos, poniendo a consideración. De que los convenios no son contratos. Entre otras cosas, estos convenios quedaron al margen de toda la legislación que vino posterior, y porque después de toda esa transferencia, cuando ya habían pasado muchos años, viene otra gran movida de los servicios públicos, que es en la época, digamos, en que se decide crear los marcos regulatorios. Entonces los marcos regulatorios sale, sobre todo la rama eléctrica, que fue muy importante, la 24065, la ley 24065, establece los marcos regulatorios. La provincia adhiere a este marco regulatorio, si no me falla la memoria, es la ley 1 o I-191, porque están renumeradas, y pasan, digamos, a tener las provincias jurisdicción, sobre todo en la rama eléctrica, jurisdicción absoluta. ¿Qué sucede? Tanto la ley 24065 como la ley de marco regulatorio provincial tienen artículo, la del marco regulatorio provincial, creo que el artículo 57, tienen una precisión casi, digamos, de exactitud respecto a los requisitos que tiene que tener un contrato de concesión. Bueno, estos convenios no la tienen. Estos convenios, yo por ahí tengo una copia, vos las habrás visto, son 2 hojas y menos de 2 hojas y media, que adolecen de un montón de fallas, de faltas, frente a lo que es hoy la legislación vigente para los servicios públicos. Entre otras consideraciones, después también hay que recordar que se promulgó la ley de defensa del consumidor, se reglamentaron artículos, en fin. Todo esto hace de que esos convenios, hoy en día, ya para mí, yo opino, y nadie hasta ahora me ha llamado, me ha dicho, no, esto, no tienen ya legalidad. O sea, digo esto porque también, a ver, para tratar de entenderlo, porque cuando a veces se hablaba de estos convenios se decía, bueno, pero hay que respetar lo que se firmó en su momento, y si en su momento se decidió hacerlo de esta manera. Y además son convenios que implican una duración. Entiendo que se firmó en su momento la cesión o la administración de esos servicios públicos por 50 años, algo que se cumpliría recién en 2031. Entonces, como que no se puede tocar nada hasta esa fecha. No, absolutamente. O sea, los convenios, justamente, si fueran un contrato estaríamos
te podría decir con absoluta seguridad que no se podría, claro, digamos, reformar, porque el contrato es un acuerdo de parte con derechos, obligaciones, cláusulas punitivas, etcétera, etcétera. Cláusulas sobre los bienes. El convenio en realidad es un convenio de una simplicidad, digamos, frente a todo lo que hoy estamos viviendo, realmente inconveniente. Pero aparte el convenio, en el convenio es cuando en su momento, digamos, para la firma, se estableció y se le dio la prórroga a la cooperativa que podía establecer, digamos, las tarifas. Y ese es el mayor inconveniente. O sea, el municipio, el poder concedente, valga la redundancia, dentro de la concesión hizo una concesión extra, que no puede hacerla. Porque esto... ¿Ya no lo podía hacer en su momento? No, porque ya hay, digamos, ya hay viejísimos fallos y escritos, tratadistas, que en algún momento los nombré, siempre aclarando que yo soy contador público, no soy abogado, pero bueno, pero podemos soportes. Podemos rastrear en la década del 80 entonces esa delegación de la facultad de fijar tarifas por parte del municipio hacia la cooperativa y hacerlo de manera unilateral, y estaba mal. Bueno, vengamos entonces, traigamos eso al presente, porque lo que está planteando Miguel, es que estos convenios que se firmaron se tienen que rediscutir, se deberían rediscutir y hay facultades para poder hacerlo. Ahora, vamos a la pregunta que hacíamos inicialmente, Miguel, sobre esta cuestión que hoy se discute tanto, el tema tarifario, porque decíamos, rastreamos la parte histórica, desde la década del 80 la tarifa la fija la cooperativa 16 de octubre a través de su consejo de administración, y no interviene nadie más. ¿Hay legislación que apoye que esto, o que indique que esto no debería ser así, o es una cuestión opinable? Uno puede plantear, bueno, a mí me parece que debería ser la municipalidad o el ente regulador el que intervenga. ¿Qué pasa con la tarifa? No, hay profusa, digamos, jurisprudencia, hay tratadistas de primer nivel, incluido, por ejemplo, el doctor Rosati, que es una figura de actualidad, y hay innumerables fallos que no son para desgranar acá porque no tenemos tiempo material, pero incluso me salto a lo mejor alguna pregunta tuya. El propio presidente del ente regulador provincial menciona una jurisprudencia. El Estado tiene entre sus obligaciones la obligación de organizar, controlar, delegar, si quiere, bajo concesión los servicios y establecer las tarifas que son precios públicos. El Estado no tiene la opción de delegar eso. Es una obligación absolutamente intrínseca de la facultad del Estado de administrar los servicios públicos, ya sea por sí o delegado. Pero lo que no puede ceder, por eso el doctor Monesterolo habla de autodeterminación, eso está fuera de la ley. Acá viene una confusión justamente que se viene dando hace mucho tiempo, y son las respuestas que ha dado la cooperativa en ciertas instancias, esta y otras cooperativas, y han logrado incluso algunos fallos a favor, de que mezclan esto con el acto cooperativo. Son dos cosas diferentes, y tampoco en esto pueden meter en la bolsa a la audiencia pública, menos aún, porque en las primeras clases de Derecho en todas las facultades te dicen que hay un orden de jerarquía de las leyes, que lo grafican con un triángulo, acá arriba está una pirámide. Exactamente, la pirámide. Acá arriba está la Constitución Nacional, los acuerdos internacionales, las leyes nacionales, a ver, y hablando de eso, también no me quiero saltear varias de las cuestiones, pero ya que lo nombrás, de hecho la propia Constitución Nacional, en los artículos, habla de los derechos que tenemos como consumidores. ¿Y eso se está respetando? ¿No se está respetando? No, en este caso no se está respetando, porque aparte los fallos y las interpretaciones, es más, las lecturas, digamos, de los que hicieron uso de la palabra cuando se dio el tratamiento de la ley, hablan claramente, y después esto se plasmó, y hay fallos en los que está plasmado, que llegaron a los cuerpos más altos, digamos, de justicia de la nación, de que en caso de discusión debe privar la norma más favorable al usuario consumidor. O sea, han llevado las interpretaciones a niveles así exquisitos, decir, bueno, pero si hay una ley, si hay un decreto, si hay tal situación, y todo está claro. Pero si todo eso es desfavorable para el consumidor,
en duda a favor del usuario y consumidor. Hay que ir a buscar la legislación más favorable. Y estos son los fallos que están saliendo ahora. No te olvides vos que incluso en el caso de las tarifas del gas y caso de la tarifa de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, entre las que me voy acordando, sí. Los tribunales hicieron retroceder las tarifas, hicieron revertir las tarifas y dijeron que no tenían legalidad si no había audiencia pública. Es más, ahora no me acuerdo el nombre, una nota que hizo creo que en el diario La Nación, la tengo por allí, de un jurisconsulto, como se le dice, escribió que así fuera una sola persona a la audiencia pública, había que escucharlo, había que respetarlo y había que tomar nota. Y que las audiencias públicas son previas, porque justamente es para escuchar la voz del pueblo, es para escuchar la voz del usuario. Bien, ahora te pregunto, lo digo ahora para no olvidarme, pero te pregunto, respecto a cuáles deberían ser los mecanismos para poder fijar la tarifa y quiénes deberían sentarse en esa mesa para fijar la tarifa, pero te lo dejo ahí como una cuestión para avanzar en algunos minutos. Volviendo a este tema, los que pagamos la boleta de la cooperativa, sí. Somos usuarios, somos consumidores, somos socios de la cooperativa y eso nos pone en otro nivel, en otro rango que quizás ahí ya no podemos pasar a discutir los derechos de los consumidores, por ejemplo, o somos consumidores como cualquier otro consumidor de servicios. Mira, los otros días justamente me preguntaban esto y te lo contesto de la siguiente manera. Sí. Vos hoy, en tu casa, en tu hogar, sí. En algún momento podés dejar de ser asociado a la cooperativa. Sí. Qué sé yo. Hay gente que ha dicho, no, yo me borro, de hecho hay alguna categoría no asociado. Lo que no podés hoy, frente a la vida que tenemos moderna, con las luces, la computadora, todo, dejar de ser consumidor, usuario, sí. Consumidor. O sea, este es el tema que acá equivocadamente se quiere confundir, porque antes de ser asociado a la cooperativa, es más, te redondeo todavía con más profundidad, podría no estar la cooperativa, vos seguirías siendo usuario consumidor sí. Por eso, si me permitió, voy a pasar una pequeña publicidad. Cuando escribí mi libro sobre este tema, yo puse servicios públicos y cooperativas. Y en el primer capítulo justamente me explayo diciendo de que los servicios públicos son, digamos, el centro de la cuestión. La cooperativa es el cómo los prestamos con la cooperativa. Sí. Hay lugares donde las cooperativas no existen, hay lugares donde existen hace mucho tiempo. En general la gente tiene un sentimiento, digamos, de que debe haber permanencia en las cooperativas. Pero usuario, hoy día usuario consumidor no vas a dejar de ser, seas asociado o no seas asociado a la cooperativa. No se puede. En el mundo moderno no se puede. Hipotéticamente tendríamos que retroceder, no sé, a las cavernas, pero no podemos ya vivir en esta actualidad sin el agua corriente, sin el servicio de recolección cloacal y la energía eléctrica principalmente. Bien, estamos hablando con Miguel Ángel Gauna Lavallén, vecino de la ciudad de Esquel, uno de los primeros integrantes de la cooperativa del 6 de octubre, ya por la década del 80. Cito un párrafo de la nota que le enviaste al Ente Provincial Regulador de Servicios Públicos, citando todo esto que estás diciendo vos, pero en forma detallada y citando los fallos, la jurisprudencia. Cito un párrafo, extraigo una parte, pero hablas de un pequeño grupo de 2 o 3 personas terminan decidiendo las tarifas de la cooperativa del 6 de octubre. Y más grave aún, han comunicado y continúan comunicando aumentos tarifarios mediante notas periodísticas o la distribución de folletos, tipo volantes de color o flyers, sin firma de autoridad, sin fecha de impresión, sin encabezamiento formal. ¿Esto es una ilegalidad, entonces? Sí, sin duda. Por eso es que hice la denuncia en el ente regulador que, bueno, a mí no me contestaron, a pesar de que recibieron, les insistí por correo, y me acusaron recibo, pero sí le contestaron que recibí una copia, afortunadamente, antes de la audiencia, sí le contestaron al Consejo Deliberante. Claro, que creo que el ingeniero Filippini cursó un correo y se lo contestaron. Sí. Y contestan sobre esto. O sea, y aparte, esa fue, digamos, la causa por la cual inicio estas acciones en defensa del consumidor, antes en Defensoría del Pueblo, porque un día llego a casa y me encuentro con un volante rosado que decía
que había un aumento de tarifa, no tenía firma, no tenía fecha, no tenía nada, lo presenté como prueba, eso está presentado como prueba y no me desdigo, todo lo contrario, ratifico que es así. Estos aumentos fueron ilegales. Me he enterado incluso que hay un fallo local que dice no, que es acto cooperativo. No, eso no es acto cooperativo, está muy lejos del acto cooperativo. O sea, yo incluso soy de los que opino que en el estatuto, un estatuto, ojalá se consiga reformado, debería obligar a los consejeros y a la cooperativa que el tema de las tarifas, que por otra parte el objetivo principal de la cooperativa, sean considerados en asamblea pero la cooperativa no puede sola comunicar aumentos. Aumentos ni tomar esa decisión sobre los aumentos, por más que se haya hecho prácticamente desde el inicio del funcionamiento de la cooperativa. Sí, pero acá, digamos, la costumbre no crea, digamos, la ley. Claro. O sea, es todo lo contrario, es una mala costumbre que hay que terminarla. Y por otra parte, en esto yo me baso para decir, cuando vos me preguntaste incluso fuera de micrófono, que esto también nos endereza a un conflicto serio, porque esto ya es legal. O sea, la cooperativa, todos estos aumentos que ha dado, y a cuenta de aumento, y ha creado fondos, no sé qué, son todos ilegales. Son ilegales, no la quieren entender. No pueden sin hacer la audiencia pública, no pueden sin el consentimiento del Estado. A ver, hablemos de eso ahora. ¿Qué mecanismos se tienen que llevar adelante para tomar una decisión sobre una tarifa? Mira, en primer lugar, acá el culpable principal es el municipio. El municipio tendría que tener rápidamente el marco regulatorio, no sé si van a tener ente regulatorio o no. Hace pocos días escuché que se proponía de nuevo un ente regulatorio local. Pero el ente regulatorio es poner el árbitro y no tenemos el reglamento. O sea, vamos a jugar pero no tenemos reglamento, pero sí te pongo el árbitro, no. Hay que crear el marco regulatorio local o adherir por un tiempo hasta que tengamos nuestra carta orgánica, o sea, que los concejales se sienten 15 minutos y hagan una ordenanza, adherimos al marco regulatorio provincial con todas las letras, adherimos al ente provincial. Y ese sería el procedimiento, pedir el aumento tarifario al municipio que lo elevaría al ente provincial para que el ente provincial... Yo creo que el doctor Monesterolo fue muy claro, ¿viste? Él incluso en la nota, hasta con una fina ironía, pregunta ¿dónde está el poder concedente de Esquel? ¿No? ¿Viste? Lo pregunta con esas palabras. Bueno, ahí avanzo con el mecanismo, pero quiero apuntar algo, quiero hacer un paréntesis, Miguel, porque hablaste de la posibilidad de que hasta que tengamos un marco regulatorio formulado desde aquí, adherir a y después posteriormente crear en todo caso un eventual ente regulador local, adherir al ente provincial regulador. Alguien ha puesto la atención, el foco en que, pero bueno, lo que pasa es que hay que pagar un 1% de la facturación. Lo que me explicaban, ¿sí?, que el ente regulador, y lo he puesto en estos términos, incluso lo he escuchado en algún ámbito del Consejo Deliberante, se lleva el 1% de la recaudación. Bueno, esto en realidad ocurre en todos lados. Los entes reguladores se sostienen con el aporte que hacen cada una de las entidades que regulan, ¿sí? Y esto ya está ocurriendo en la provincia de Chubut. Hay cooperativas que hacen ese aporte al ente regulador provincial del 1%. Es una tasa que se paga para que eso funcione. Y la cooperativa de 7 de octubre no la está pagando, sí otras cooperativas de la provincia del Chubut, porque el trabajo no es solamente venir, sentarse en una mesa y decir, sí, a nosotros también nos parece bárbaro o no el aumento tarifario que se quiere cobrar. Hay un trabajo que se hace sobre eso. Eso, digamos, está legislado también, no es que se lleva, ¿sí? Es como pensar que el gobierno se lleva nuestra plata de los impuestos. Bueno, para aclararlo ese tema. Bueno, decías, Miguel, ausencia del poder concedente debería estar. ¿Qué otro mecanismo? ¿Hay que hacer audiencia pública antes de un aumento tarifario? Totalmente. Obligatoriamente. Obligatoriamente, pero esto está... Nunca se hizo. No, y hay, bueno, es parte de las cosas que le he pedido a la Defensa del Consumidor, que dicho sea de paso, atendieron todos mis reclamos, me atendieron, la cooperativa contestó lo que contesta siempre en cuanto a que esas son cosas entre sus asociados y la cooperativa, es un acto cooperativo, bla, bla. El legajo fue a Rawson y como dije, se perdió en las calles de Rawson, no contestaron nunca. Pero no tengo duda de que es así, y si vos me permitís, te tomaste de la nota... leo rápidamente, el doctor Monesterolo firma diciendo en un párrafo, dice, a su vez, tales tarifas se fijan, como se explicó,
transgrediendo lo dispuesto en las normas respecto a la metodología a aplicar para determinarlas, que bajo ninguna circunstancia comprende la autodeterminación tarifaria, existiendo o no consentimiento legal para ello otorgado por el poder concedente municipal. Punto. Volviendo a esto, no es entonces materia opinable, no es que alguien puede decir, a mí me parece que sería mejor que esté presente tal o cual, hay que cumplir con la legislación. Pero claro que es así, pero aparte, a ver, hagamos un pequeño ejercicio de análisis por el lado, digamos, de la lógica y de la legitimidad, como digo, que es otra cosa. ¿Cómo puede ser que el prestador monopólico de servicios públicos se sienta y diga, incluso siempre sobre costos resultantes, porque la cooperativa trabaja sobre costos históricos resultantes? La cooperativa no ha hecho nunca su estudio valor agregado de distribución. No he visto un solo estudio valor agregado de distribución en la Patagonia, puedo decir. En el país hay varias provincias y varios organismos que lo han hecho. No lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Se sientan algunas personas, que yo sé quiénes son las personas, lo sabe todo el mundo, y han dado incluso aumentos, han trasladado aumentos a las tarifas, incluso al barrer, como digo. Una vez aumentaron, vos recordarás, 19 o 21%, sobre todo. Entonces, los costos son los costos de los que ellos hablan, los costos del balance, los costos de que no les cierra la caja, pero ¿cuáles son los costos realmente predeterminados, los que realmente deben existir? Y acá viene el tema de la eficacia y la eficiencia. Sí. Normalmente la conducción y, digamos, los paracooperativistas furibundos vienen y te dicen, sí, pero la cooperativa presta el 90 y tanto % del agua. Es cierto, eso es ser eficaz. O sea, la eficacia está demostrada. Ni se me ocurriría discutirla. Pero la eficiencia, ¿cómo? ¿Cómo lo logran? ¿Con cuánto lo logran? Y te voy a dar un caso concreto. A esta altura del partido, y ya que nos conocemos mucho acá en Esquel, ¿hace falta que cobren los consejeros? ¿Ese costo hace falta realmente en el valor agregado de distribución? Si todos sabemos que si quedan 2 o 3 ingenieros allí, la cooperativa va a funcionar igual. Digamos las cosas como son. 28 millones en el último balance anual, ¿no? Es más, ni siquiera, 28 millones anual. Fíjate que para no entrar en conflicto y que no me manden una carta documento, porque de estas cosas ya he pasado unas cuantas, no les pido la renuncia, les pido que no cobren, que sean solidarios. Hay gente que anda mendigando con la factura. Es más, y han entrado de a poco en cosas ilegales, como por ejemplo la cooperativa no puede subsidiar usuarios asociados porque la ley se lo prohíbe. Y se lo prohíbe la ley 24065 porque está creando diferencias entre sus propios asociados. Y eso no está permitido. O sea, me subsidias a un asociado y hoy día con cualquier derecho, otro jubilado, una persona, hay jubilados que con 110 metros ya pagan la tarifa común. Puede ir ese asociado y decir, bueno, subsidiame a mí también. ¿A dónde está la línea? Claro. Pero resulta que esos subsidios son cruzados ya, son subsidios cruzados, porque vos me sacás dinero de un lado, de este grupo de usuarios asociados, y estás pagando. La cooperativa no puede hacer eso, lo tiene que hacer el municipio, el poder político, al 100%. Y como le dije en un momento a otra de las personas que expuso en la audiencia pública, le digo, hagamos cosas concretas, que el Consejo de Administración no cobre más, si se quieren quedar, si se quedan, no sé, ¿viste? Yo no les estoy pidiendo la renuncia, pero que no cobre más, que con esos millones de pesos que se gasta, digamos, el Consejo de Administración, hagan solidaridad bien entendida. Esto es solidaridad bien entendida. Lo último, Miguel, ¿quiénes deberían entonces estar sentados en la mesa de la discusión tarifaria? Si se dan todos los pasos previos, si interviene el poder concedente, si se hace una audiencia pública, ¿quiénes se sientan en la mesa a pensar la tarifa y a pensar en los aumentos? La municipalidad desde ya, y hoy día en su conjunto. El vedor, mirá, a través de otra figura. Lo del vedor es un cuento chino, digámoslo con todas las letras. Los vedores los gambetean, ¿viste? Bien, pero la municipalidad debería estar presente. Sí, pero no con la figura de un vedor, ni mandando, como hizo en un momento, hicieron dos turnos de intendente a un ingeniero a ver que dice que sí, bueno, que hay que poner el auditor interno. No, sentarse realmente, a ver, vamos a ver los números, o sea... Alguien que tenga conocimientos técnicos. Bueno, municipalidad, Consejo de Administración de la cooperativa. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Ente regulador. Pero Consejo de Administración de la cooperativa, no como ahora que están mandando de nuevo empleados a decir cosas equivocadas, incluso a mentir, los hacen mentir. No.
tienen que contestar ellos son la conducción, no mandar empleados a comunicados, eso está mal. Los están usando mal a los empleados no se tienen que prestar a estas cosas, la conducción son ellos, que ellos se sienten, que ellos den la cara, que ellos discutan. Bien, vuelvo a lo de la mesa, municipalidad, cooperativa, sí, a través de sus representantes. Y yo creo que en esta instancia el ente regulador provincial, porque nosotros no tenemos marco regulatorio, no tenemos ENDI, y sobre todo en la parte eléctrica, como vengo sosteniendo también, esto nos deja en la jurisdicción provincial, que la jurisdicción provincial de energía eléctrica es distinta de los servicios sanitarios. Sí. La provincia tiene la potestad de la jurisdicción sobre el servicio del marco eléctrico, sobre el servicio eléctrico. Bueno, y la otra pata, la de los consumidores, representada por quién podría ser en una mesa de discusión tarifaria. Es un tema que en este momento no te podría contestar así pero por ejemplo la Oficina de Defensa del Consumidor podría convocar. En otros lugares, digo, están los organismos. Sí, en otros lugares está lo que se llama la Defensoría del Consumidor, claro. y se ha sido designado, digamos, un defensor del consumidor, así como está el defensor del pueblo. Acá es una oficina con dependencia municipal. Claro, pero digamos, si vos lees digamos, su rol, podría de alguna manera direccionar, convocar, no sé, una persona, pero esto de llamar a auditorías externas de nuevo, no va a eso. Si la cooperativa tiene auditor hace como 30 años, el mismo auditor, ¿para qué vamos a llevar más auditores, más papeles, más honorarios? Esto en realidad, y vos recién rozaste, pensé que lo ibas a decir, esto en realidad es un tema más político que técnico. Los otros son números, los números son siempre claros, pero esto es un problema político del que el municipio no se ha ocupado nunca. Sí, claro. Acá hay una definición, una decisión política de no haberse hecho cargo durante tantos años de esta responsabilidad y han pasado distintas gestiones. Bueno, Miguel, gracias. En tu caso particular, ¿cómo vas a seguir, si vas a seguir accionando con esto para que en definitiva, y tendrán otros que hacerse cargo, como digo, de esto, de escuchar lo que dijo Miguel, de leer lo que haya que leer, porque si se está incumpliendo la ley, hay que exigir que se cumpla. De hecho, los funcionarios están obligados a denunciar incumplimientos de la ley. Así que, si necesitan un tiempito más, unas horas más para estudiarlo, estudienlo, pero si sacan esa conclusión, están obligados a accionar en ese sentido. Miguel, en tu caso, ¿vas a llevar adelante algún otro tipo de acción con esto? Sí, mira, yo en la presentación en Defensa del Consumidor y del ente regulador, si vos la leíste, hice reserva, digamos, de la vía judicial. He terminado, creo que si no me contesta el ente dentro de un tiempo, que es digamos, una de las posibilidades de que no me conteste ya decididamente, cumplí todas las instancias administrativas. No pataleé públicamente, qué sé yo, yo en su momento tuve algunas cuestiones también con la cooperativa, no me refiero a nada de eso, me refiero al hoy, a las leyes que se fueron después promulgando, a la situación de hoy, porque el tema pasa por esto. En algún momento ya dije que la verdadera opinión pública se expresa en las reuniones privadas, es lamentable pero es así, y mucha gente cuando se dieron los sucesivos aumentos me preguntaban, venían a preguntarme o me llamaban, nos encontrábamos, y siempre dije lo mismo y lo sostuve, tengo la prueba, en el año 2017, antes en Defensoría Pública ya lo escribí, de que los aumentos no eran legales. Esto no lo ampara el tema de la doctrina del acto cooperativo, incluso hay que leer la opinión de Cracoña, Cracoña incluso ya se está corriendo con su opinión de que cuando son monopolios las cooperativas, no hay tiempo, pero acá tengo un texto que te lo voy a dejar, tienen que prestar atención a esta situación. Bien. Miguel, un gusto, gracias. Muchas gracias. Por la claridad también. Muy amable.